Bienvenidos al 9º episodio de Ser Fitness, en donde vamos a conversar anatomía o biomecánica. ¿Qué es más importante saber? Y todo esto simplemente es para poder organizar un plan de entrenamiento más efectivo. Antes de responder, veamos esta publicidad. La mejor ropa deportiva está en Yesé Style, fresca, cómoda y de alta calidad. Contáctanos por Instagram. Bien, lo primero que tenemos que saber es cuando nosotros estudiamos para formalizarnos como entrenadores personales o preparadores físicos, tenemos que conocer anatomía. Y para hablar de la anatomía de una forma más básica, más rápida, el cuerpo humano tiene aproximadamente unos 650 a 840 músculos en el cuerpo, combinados entre voluntarios e involuntarios. Y obviamente la palabra misma lo define. Los voluntarios son los músculos aquellos que nosotros activamos por voluntad propia, y los involuntarios son estos músculos que siguen funcionando sin que nos demos cuenta. ¿Okay? También tenemos que conocer cuáles son los músculos más grandes, los músculos más pequeños, cuál es su origen, cuál es su inserción, cuál es su función, si son aductores, si son abductores, si son simplemente de extensión o de contracción. Todo esto realmente hay que saberlo, así como también tenemos que saber cuántos huesos hay en el cuerpo humano, y te lo respondo rapidito. Hay 206 huesos en el cuerpo humano, a excepción de cuando son recién nacidos, que tiene una cantidad mucho mayor. Pero estos, a medida que va creciendo la persona, se van a ir funcionando hasta que se convierte en simplemente 206 huesos en el ser humano. ¿Por qué debemos saber anatomía? ¿Por qué tenemos que tener conocimiento de anatomía? Simplemente porque tenemos que entender cómo funciona el cuerpo, de qué está constituido, por qué está constituido así, dónde nace el músculo, en dónde se inserta, en cuáles articulaciones. Porque si bien nosotros empezamos a conocer el cuerpo humano a través de los músculos, no solamente del cuello hacia abajo, que básicamente es lo que todo el mundo sabe, solo los médicos y cirujanos conocen los de la cara, todos los nombres exactos de las grandes cantidades de músculos que hay en los antebrazos y todo eso. Pero los entrenadores personales o los preparadores físicos nos capacitamos para entender el conocimiento de los músculos, es porque es súper importante saber si el músculo es un aductor, o si es un elevador, o si cumple cualquier otra función, si son erectores como los de la columna, por ejemplo. Una de las cosas que tenemos que entender es que el músculo más grande, que puede soportar más carga, que puede soportar más entrenamiento, el músculo más grande del cuerpo humano es el glúteo mayor, y tiene la capacidad de fuerza para poder soportarnos a nosotros y mantenernos erguidos. Entonces, conocer estas variables nos hacen entender un poco más cuáles son los músculos que pueden tener más capacidad de resistencia, cuáles son los músculos que pueden soportar más impactos, más entrenamientos, más descanso, menos descanso. Esto tenemos que saberlo, porque no podemos trabajar en función de simplemente haz esto, haz aquello, porque lo vi en internet, o porque lo leí en un libro, o porque simplemente no sé para qué, pero hay que hacerlo. O sea, no podemos entrenar a base de simplemente mover el cuerpo sin tener el conocimiento de qué músculos estamos utilizando. No podemos ir al gimnasio a mover cargas sin saber a qué músculo le estamos dando una inyección de sangre, así como a qué músculo estamos descansando. Esto es sumamente importante para poder armar un plan de entrenamiento. ¿Qué músculos estamos trabajando? ¿Cuánto tiempo de descanso necesita? ¿Cuánto tiempo de activación? ¿Qué volumen tan alto le podemos poner a este grupo muscular? ¿Qué volumen tan corto? ¿Cuánto tiempo de descanso? Y esto, aunque parezca ilógico, es súper importante entenderlo, porque no todos los músculos tienen ni el mismo tamaño ni están constituidos de las mismas características. Por ejemplo, el músculo sartorio es un músculo que también es bastante largo, pero es muy finito, y puede medir entre 50, 55 centímetros, incluso hasta 60 centímetros se han visto que miden este músculo. Es un músculo bastante delgado, pero es bastante largo. Así como hay mucha gente que quizás llegó a pensar, no, es que el músculo más grande es el dorsal ancho, y resulta ser que es el glúteo mayor. Así como también tenemos que entender
¿Qué acompaña a estos grupos musculares? Por ejemplo, en los brazos o en las piernas, en las extremidades, estos músculos están recubriendo una parte ósea, que es el hueso, que en sí le está dando un soporte a esta base muscular. Pero los abdominales no están cubiertos por ningún tipo de base, por nada que los soporte, sino que simplemente están como una pared protegiendo la parte de los órganos, ¿ok? Después de los órganos está como una hilita, una hilera delgadita de columna vertebral, que ahí es donde están otros músculos que sujetan a la columna. Entonces nos podemos dar cuenta que no todos los músculos van a trabajar en función de un soporte articular. El abdomen no trabaja así. El abdomen simplemente es una pared, es un cinturón que nosotros utilizamos para mantenernos también rectos. Ahora, hablando de los huesos, ¿por qué tenemos que saber también la anatomía de los huesos? Porque tenemos que entender cómo funcionan los huesos. Si son rotadores, si son simplemente para extender y contraer. O sea, tenemos que entender también cuáles son las funciones de estos huesos para no hacer muchas locuras como se ven en las redes sociales, que he visto a mucha gente o muchos entrenadores mandar a hacer un leg extension con los pies hacia afuera, con los pies hacia afuera, y bajan y tienen una articulación que es la rodilla, que empieza a sufrir gravemente por no entender el funcionamiento de los huesos, por no entender el funcionamiento desde el fémur, el patelar y todo lo que es el pie, el tibial y todo eso que está conectado, y a veces mandan a hacer el leg extension con los pies contraídos creyendo que manipulando los huesos de esta forma, las articulaciones de esta forma, le van a dar prioridad a otros grupos musculares. Y esto lamentablemente no es así. Los músculos van a trabajar siempre en conjunto, siempre van a trabajar juntos. Así como también he visto, vamos a hacer un curl de bíceps en supino y luego hacemos un curl de bíceps martillo para darle prioridad a la otra cabeza del bíceps. Y esto relativamente no está mal, pero tampoco está bien, porque aunque lo hagas en función de martillo y lo hagas en función de supino, las dos cabezas del bíceps se van a mover igualito. Así como hay una extensión de tríceps en polea o en lo que sea, las tres cabezas del tríceps van a trabajar en función. Que si cambias o giras el aspecto de la muñeca o el agarre, va a cambiar de prioridad de músculo. Sí, o sea, no es que le va a dar más énfasis a la cabeza más larga del tríceps, sino que van a trabajar los tres en conjunto, pero la cabeza larga es la que tendría como un poquito más de impacto. Pero esto no siempre va a ser así, porque también he visto en redes sociales a gente explicar, y esto a mí me saca un poquito de mi paciencia, porque he visto a gente explicar, por ejemplo, en un hip thrust, en una elevación de cadera. En una elevación de cadera, la gente ha explicado que si tú colocas los pies, los talones, más adentro de las rodillas, vas a trabajar el cuádriceps, aunque hagas el mismo elevador de cadera. Si tú dejas los pies en la mitad, vas a trabajar el glúteo, y si tú dejas los pies más adelante, vas a trabajar los isquiotibiales. Y lamentablemente esto no es así. ¿Qué pasa, César? ¿Por qué hay gente que sí hace esto? Porque dicen que como los pies están más metidos, van a trabajar el cuádriceps. No se trabaja el cuádriceps. Estás utilizando músculos del cuádriceps como auxiliares para poder hacer la elevación de cadera. Lo mismo pasa cuando alejas los pies. Cuando alejas los pies de la elevación de la pelvis o están después de las rodillas y haces la elevación de cadera, vas a utilizar los isquiotibiales o los femorales como auxiliares para poder levantar esa carga, pero no es que es un ejercicio específico para estos grupos musculares. Esto no tiene nada que ver, sigue siendo la misma elevación de cadera, así como también he visto en la prensa atlética, ¿no? Que si colocas los pies así hacia afuera, que si colocas los pies hacia adentro, que si lo colocas más abajo, que si lo colocas más arriba. No es que le estás dando una prioridad mayor y aislando el cuádriceps para trabajar los femorales, porque también se ha visto que no, es que si dejas los pies en la prensa atlética más arriba, vas a trabajar los femorales. No se está entrenando los femorales. Se están utilizando como auxiliares, que es otra cosa. Obviamente ellos, al dejarlos más arriba y hacer la tracción o la contracción de la prensa, esto va a hacer que los isquiotibiales se estiren un poco más y al momento de empujar los vas a utilizar más como auxiliares, pero no es un ejercicio directo para los isquiotibiales. Esto hay que aclararlo porque se sigue viendo muchísimo en las redes sociales gente que está promoviendo el ejercicio de una cosa para cambiarlo por otra.
Yo nunca he visto a nadie que diga vamos a trabajar hoy los femorales en prensa atlética, porque lo primero que te van a decir, prensa atlética sí o sí es para piernas, porque siempre va a haber flexión de rodilla y todo lo que haga flexión de rodilla y empuje, ya bien sea vertical, horizontal o a 45 grados, va a ser para cuádriceps porque es el músculo principal que se utiliza para poder mover la carga. No necesariamente es otro músculo, porque si fuera así, voy a poner un ejemplo bastante loco para que esto lo utilicen como una crítica a esta gente que piensa que porque siente sensación en otro grupo muscular, estoy trabajando es otro músculo. Por ejemplo, ¿cuánta gente no se le ha cansado los antebrazos por hacer un peso muerto? Hacen un peso muerto y levantan tanta carga que sus antebrazos se le agotan. Por eso utiliza mucha gente los straps. ¿Y qué pasa cuando usan los straps? Se ayudan a que el agarre de la mano, ese peso que están levantando en el peso muerto, no se les debilite en los dedos y tengan que soltar la barra, porque se les agota los antebrazos. ¿Por qué se les agota los antebrazos? Por el agarre tan firme y tan fuerte que tienen que tener para poder levantar la carga en el peso muerto. Y esto activa los antebrazos, pero no es un ejercicio para antebrazos. Yo no puedo salir en las redes sociales, o sería muy loco que alguien saliera en las redes sociales diciendo el ejercicio ideal para antebrazos es en peso muerto. ¿Por qué es el peso muerto? Bueno, porque cuando tú agarras la barra y la sostienes con fuerza y sometes a una carga alta, el antebrazo se activa y es un trabajo directo para peso muerto. Por eso es esta parte en la que ahora tenemos que entender que tenemos que saber de biomecánica. Esta fusión entre anatomía y biomecánica es súper importante aprenderla, entenderla y saberla utilizar. No irse de locos ni de locas a andar diciendo disparates, que un músculo se trabaja de otra forma, o que hay que mover los pies así, o hay que mover los pies hacia afuera para darle prioridad a otro músculo. No, porque los músculos van a seguir trabajando de la misma forma. Un leg extension va a mover los 4 músculos de los cuádriceps, así, ponga los pies como lo ponga. Si rotas los 2 pies hacia afuera, simplemente te vas a lastimar las rodillas por la carga que estás levantando y le estás dando un movimiento de articulación fuera de su base anatómica que te puede lesionar las rodillas. Y esto hay que entenderlo, hay que hacer conciencia de esto porque la gente por innovar, por querer cambiar, por querer hacer algo nuevo con la biomecánica y con los músculos, andan inventando cualquier tipo de disparates que no tiene absolutamente nada que ver con la anatomía natural del cuerpo humano. La anatomía natural, los músculos, el orden de los huesos, cómo tienen que estar dirigidos, no tienen que desviarse ni hacer nada raro para que puedas sentir una sensación distinta. Simplemente tú tienes que entender que el principio de la biomecánica, así como es el movimiento del cuerpo humano cuando ejerce un movimiento, también tienes que entender que la anatomía no se va a cambiar solo porque cruces las articulaciones o porque hagas alguna variable, porque simplemente los músculos van a seguir trabajando de la misma forma, en conjunto. Por eso es que es importante conocer tanto la anatomía y la biomecánica para poder emplear una rutina de entrenamiento más efectiva. No se puede andar armando planes de entrenamiento a lo loco, como si el cuerpo humano simplemente entendiera que tiene que mover cargas y ya, porque esto no va a funcionar así. A veces estas cosas hay que entenderlas antes de armar un plan de entrenamiento para que sea más efectivo para todo el mundo. Entonces, esta fusión biomecánica, anatomía, hay que entenderla sí o sí para no cometer locuras en ningún lado y no dañar ninguna parte del cuerpo de tus asesorados ni de ti mismo por estar inventando o por estar creyendo cosas que vistes en las redes sociales. Si te gustó este contenido, dale like, suscríbete a mi canal, activa las campanitas de notificaciones y nos vemos en la próxima. Chao.